Bienvenidos al módulo 14, Psicoterapia de Grupo, correspondiente a su maestría en Psicología Clínica. Vamos a revisar el bloque 1, Psicología Social del Desarrollo Cognitivo. Vamos a revisar el desarrollo social de la inteligencia, la importancia del medio social en el desarrollo psicológico desde el punto de vista de Wadol, la teoría del conflicto sociocognitivo, el aprendizaje social y desarrollo cognitivo y la elaboración de las construcciones cognitivas individuales en situaciones sociocognitivas. Comencemos por el tema desarrollo social de la inteligencia. Y para comenzar, ¿cómo se desarrolla la inteligencia social? Pues tenemos que hablar del campo de conocimiento, del campo de estudio de lo social, ¿no? La psicología social es el estudio científico de las reacciones entre las personas, los pensamientos, los sentimientos, acciones y de forma en que estos se ven afectados por otros individuos. No solo por el mismo individuo, por sus pensamientos, sino cómo se ve interiorizado la influencia de las demás personas. Entonces podemos tener varios modelos explicativos, ¿no? Como teorías de la psicología social. Uno de ellos son las teorías motivacionales, ¿no? Que sostienen que más bien la conducta, las actitudes y las percepciones de las personas se ven influidas por las necesidades o por sus propias necesidades, ¿no? Es decir, si una persona tiene una necesidad de afecto, pues la manera en que percibe y actúa va relacionada a esa necesidad de afecto. La teoría del aprendizaje más que nada sostiene que estas percepciones o la conducta se ve influida por la historia propia del individuo, por lo que se ha convertido en hábito tanto en cuanto a hábitos de conductuales como hábitos de pensamiento y lo que vamos aprendiendo de los modelos que están a nuestro alrededor. La teoría cognitiva más que nada se centra en que la conducta de una persona depende de la manera como percibe la situación social, ¿no? Es decir, no de la misma situación o de la propia situación, sino de cómo percibe, cómo agrupa, cómo focaliza o cómo procesa la información de esa situación. En cuanto a la teoría de la toma de decisiones, más que nada está situada en que la motivación para obtener recompensas y evitar costos, ¿no? Entonces, más que nada se basa de manera social cómo tomamos decisiones. Podemos utilizar la evaluación de los pros y los contras, evaluar los incentivos tanto positivos que vamos a obtener de cada decisión como los incentivos negativos y también últimamente se ha incorporado esta evaluación de la expectativa de lo que vamos a obtener y de lo que realmente obtenemos o del valor que realmente ganamos, ¿no? La teoría de la interdependencia más que nada focaliza el análisis de la conducta de un individuo a la conducta de dos o más individuos que interactúan unos con otros, ¿no? Entonces se centra más en la interacción entre las relaciones de los individuos. Y parte de varios principios, ¿no? Principio, conflicto, aproximación, evitación, ¿no? Donde nos vamos centrando sobre todo en la evaluación de lo positivo, lo negativo y estas teorías de aproximación, tensión, ¿no? O sea, cuando es algo agradable, pues se tiende uno a aproximar entre personas, eventos o sucesos, pero puede surgir una situación que genera tensión y entonces se tiende a alejar, ¿no? El pie de la puerta en el portazo en la cara, ¿no? Esto generalmente atiende a un fenómeno social, ¿no? Donde se hace una petición muy grande y pues donde ya se sabe que las personas van a decir que no, que van a estar de desacuerdo. Entonces se tiende a hacer una petición menor a la petición hecha originalmente y las personas evalúan, bueno, pues sí, creo que no está tan mala esta petición y entonces es una manera de influir en la aceptación, ¿no? Como muchas veces se ha dado estos cadenas en Facebook, ¿no? De mamá, me casé con una persona de otra religión mayor que yo y estoy embarazada, ¿no? Y entonces después es esta sorpresa de no es cierto, en realidad solo reprobé una materia. Entonces atiende mucho a este fenómeno.
También el principio de compromiso público, ¿no? Para generar como esta influencia social, pues hay que apelar a las afirmaciones hechas en públicos. Generalmente se tienden a aceptar más estas afirmaciones si surgen de alguien que tiene aceptación pública, ¿no? O que alguien que tiene de cierta forma acciones públicas positivas, entonces se puede dar más o apelar más como a la aceptación de este compromiso público. Y también los principios de expectativa, ¿no? Esta expectativa que influye en el comportamiento, ¿no? De cómo se comportará, y entonces nos ayuda también a tomar decisiones. En cuanto a la importancia del medio social en el desarrollo psicológico desde el punto de vista de Wallon sostiene que el ser humano o el hombre psíquico, tanto inconsciente como biológico, inconsciente social, se integra entre sí. Entonces, el hombre es una integración entre lo biológico y lo social, ¿no? Es meramente un ser social y se integra de dos maneras, tanto la biología como lo social. Entonces, el hombre tiene un papel activo en esta integración, o sea, no es pasivo, ¿no? Todo depende de la perspectiva de integración, de los intercambios que tenga con las personas que están a su alrededor y de los intercambios e interpretación entre lo biológico y el aspecto social. Entonces, la psicología o el estudio de la psicología se sitúa en la confluencia de las acciones recíprocas que ejercen entre lo orgánico y lo social, entre lo físico y lo mental. ¿Por qué? Por medio del individuo. Entonces, es importante los efectos variables de las leyes que regulan las condiciones de la existencia, ¿no? Entonces, no hay una situación constante, todo está cambiando y es importante tener en cuenta este cambio, ¿no? Tanto de la propia historia del sujeto como para decir, por esta razón desarrolla este tipo de personalidad, así como la psicogénesis, ¿no? Con esta interacción entre lo biológico y lo social, o sea, no solamente que ya tiene una parte biológica, como muchas veces vemos en los trastornos mentales, ¿no? Que hay un porcentaje o una probabilidad de que se desarrolle de manera biológica, pero hay una importancia de la influencia y de la interacción con su medio ambiente. Entonces, esto es medido a lo largo del proceso genético, o sea, si hay a lo mejor un gen que puede disparar o predisponer a una situación, pero no necesariamente se va a desarrollar solo por el proceso genético. Y el desarrollo de los reflejos ideológicos y ecos del proceso de vida, ¿no? Entonces también es importante lo que va aprendiendo, cómo va interiorizando ese aprendizaje, cómo se va haciendo un ideal y cómo va pasando cada proceso de vida, ¿no? Entonces, en sí, el ser humano es un ser primitivo orientado a la sociedad, ¿no? Privar al hombre de lo social, pues es privar de lo social, ¿no? Y privar de la corteza cerebral, porque parte de las investigaciones sostienen que el ser humano realmente ha desarrollado la corteza cerebral por la socialización y por la demanda que implica socializarse, ¿no? Tanto el lenguaje, la cognición, la anticipación, toma de decisiones, etc. Entonces, en sí mismo el lenguaje o el desarrollo del lenguaje, pues son los pulmones de la sociedad, ¿no? Cómo nos comunicamos a través del lenguaje, sea oral, sea escrito, sea cualquier otro tipo de lenguaje, pero en realidad lo que nos ayuda a comunicarnos. Entonces, el lenguaje es también el molde de los pensamientos, ¿no? Generalmente, si nos detenemos a escuchar nuestros pensamientos, vamos a verlos como lenguaje, algo que nos decimos, ¿no? Como algo, una voz interior que nos está diciendo algo. Entonces, el lenguaje, incluso muchas ya de las terapias actuales se centran en cambiar los pensamientos o las condiciones a través del lenguaje. Entonces, el medio humano tiene una mayor relevancia en el desarrollo, ¿no? O sea, no solo lo genético, sino también lo que está en su medio ambiente. Y en las relaciones sociales se cristaliza la personalidad. O sea, podemos tener un componente genético, pero dentro de las interacciones, de cómo nos relacionamos, de lo que vamos aprendiendo de nuestro medio ambiente, se va a cristalizar lo que llamamos personalidad. Entonces también va a influir esto de la teoría del conflicto sociocognitivo, ¿no? O sea, nosotros podemos tener una idea y entonces llega una idea nueva y esto entra en conflicto, ¿no? Un conflicto que se debe resolver. Entonces, ¿cuáles son las fuentes del conflicto? Pues puede haber propiedades de los estímulos que configuran un conflicto
entre respuestas simbólicas incompatibles desencadenadas un comportamiento exploratorio orientado a resolver el conflicto conceptual. No, generalmente los estudios del conflicto sociocognitivo parten de estudios con niños, donde ponen a un grupo a resolver una situación. Puede ser una situación cognitiva, puede ser un ejercicio, puede ser una situación mecánica, ¿no? Y entonces el conflicto surge cuando alguien no puede resolverlo o lo resuelve de diferente manera, y entonces entra esta como contradicción, ¿no? Entre cómo yo lo hago, cómo lo puedo resolver, o como alguien más me dice, o como observo que alguien más lo resuelve. Entonces, esta oposición entre las hipótesis emitidas por el individuo y los observables a las constataciones que invalidan o que inducen a una insatisfacción intelectual, ¿no? Entonces, genera como este conflicto y es importante resolverlo. Entonces, ¿cuáles podrían ser las condiciones de conflicto sociocognitivo? Pues más que nada centraciones opuestas o contradicciones, ¿no? Yo digo A y tú dices B, o yo opino A y tú opinas B, o yo lo resuelvo de esta manera y tú lo resuelves de esta manera, o tú dices que lo resolvamos de esta manera y yo de esta manera. Entonces, estas centraciones idénticas o razonamiento idéntico, pero con puntos de vista diferentes o opuestos, ¿no? Incluso puede ser, bueno, vamos a resolverlo como A, pero siguiendo esta metodología, ¿no? Y no mejor esta. Entonces, se compone de realizar un cuestionamiento sistemático sin prestar un modelo de respuesta alternativa, ¿no? Entonces, vamos a cuestionar, ok, si lo haces de esta manera, si lo resuelves de esta manera, pues cuáles van a ser los resultados, y si se resuelve de esta, cuál va a ser los resultados, ¿no? Entonces, esas ya se dieron como las condiciones para que hubiera este conflicto. Entonces, las razones de la función estructurante del conflicto sociocognitivo, ¿no? ¿Por qué este conflicto sociocognitivo que se origina por la heterogeneidad de la respuesta es fuente de procesos cognitivos? Pues una es porque se abre la conciencia de la posibilidad de respuestas diferentes de la tuya, ¿no? Si generalmente solo tenemos nuestra propia opinión o nuestra propia forma de resolver las cosas, pues no hay un conflicto. Pero al generarse este conflicto, pues abre la conciencia de la posibilidad de que pueda haber otras alternativas diferentes a las mías o incluso mejores, ¿no? También por reacciones de las personas que se encuentran en el conflicto, ¿no? También la interacción con la sociedad y con quienes tenemos el conflicto, pues nos abre nuevas posibilidades. Y los otros proporcionan información que puede ayudar a elaborar una nueva respuesta o una respuesta diferente y muchas veces mejor a la que ya tengo, ¿no? Entonces, si yo resuelvo una forma, un ejemplo o un conflicto de la forma A y llega alguien y me enseña a resolver de la forma B, o con sus cuestionamientos llegamos al razonamiento de que hay una forma B que resolver que a lo mejor puede ser más práctica o más funcional que la A, pues entonces se da esta evolución, ¿no? Del aprendizaje. Y los modelos, pues es algo muy importante, ¿no? Al final, si yo veo cómo se resuelve una situación de manera social, pues es más fácil que cuando esté en lo individual yo pueda resolverlo de la misma manera. Entonces, estos modelos tanto de interdependencia como de automatización me ayudan a resolver las situaciones, ¿no? De interdependencias en cuanto a las interacciones sociales dan lugar a rendimientos cognitivos colectivos superiores a los logrados en trabajo solo, ¿no? Entonces, si ponemos a un niño en un trabajo solo a resolver las situaciones y si lo ponemos en colectivo, pues generalmente cuando ya resuelve una situación o una situación similar de manera independiente, pues tienen un mejor rendimiento, ¿no? Porque por interdependencia ya aprendieron y el mismo conflicto les ayuda a aprender nuevas formas de resolver la situación. La automatización es completar el nuevo instrumento tanto en una situación de trabajo individual como colectivo. Entonces hay que sacar el provecho en una situación individual, o sea, lo que ya aprendí en una situación social, pues entonces ya lo puedo realizar de manera más práctica en una situación individual. El aprendizaje social y desarrollo cognitivo, ¿no? Vamos a ver que en el desarrollo cognitivo podemos tener un participante activo, ¿no? Que abre la posibilidad de dar su propia experiencia, de recibir respuesta de los implicados y de competir de manera explícita e inmediata en las respuestas, ¿no? Entonces podemos tener
Este participante, cuando hay una situación de conflicto, ¿no? Que puede estar abierto a aprender, a recibir respuestas y a entrar en competencia con estas incluso disonancias, podemos llamarle, entre lo que conocía y lo que está conociendo. Entonces el cambio cognitivo se da por el lenguaje en el desarrollo del pensamiento, ¿no? Ya lo habíamos mencionado, que es la parte angular del pensamiento, el lenguaje. También por el progreso cognitivo, o sea, se van incorporando elementos a los que ya tenía y entonces hay un cambio cognitivo. Y esta teoría del modelo, ¿no? El efecto que depende de los propios procesos cognitivos, ¿no? De ver cómo resuelven las otras personas o en este caso otros niños las situaciones problemáticas, pues también da un efecto, ¿no? Que depende de la misma manera en cómo está incorporando estos elementos. Y el mejor modelo para inducir un cambio estructural es el que refleje el estadio justo por encima del nivel situado. Si un niño vamos a pensar que está en el nivel 2 y le exigimos algo del nivel 2, pues no va a haber como este salto para un cambio cognitivo, ¿no? Generalmente lo tendríamos que poner o que enseñarle algo que está por encima del nivel 2, sería el nivel 3, para que haya este cambio, este avance cognitivo. Y la interiorización del individuo de lo que realizó anteriormente cognitivamente, pues también da un cambio cognitivo, ¿no? Ya vio cómo se realizó y entonces se presta, bueno, pues entonces ya tengo una nueva manera de resolverlo. Y este efecto también está muy dado, incluso hay comparaciones entre si este cambio se da o este contraste de edad entre niños de la propiedad o personas adultas, ¿no? Generalmente si el adulto es el modelo, pues se da mayormente este cambio cognitivo, ¿no? Entonces, pues podemos concluir que lo que los niños pueden hacer hoy con otros o de manera social, pues lo podrán hacer solos mañana, ¿no? O sea, de lo colectivo a lo individual. Y pues esto puede dar una superioridad del rendimiento colectivo, ¿no? ¿En qué puede consistir esta superioridad o de qué depende? Una, de la interacción social, ¿no? O sea, cuando estamos en colectivo con otros miembros, pues ya no solo es nuestro punto de vista, sino es el punto de vista de los demás. Y muchas veces esto da pauta, por ejemplo, a los grupos de trabajo, a los grupos de terapia, a la modificación tanto en los pensamientos como en las conductas, ¿no? El saber que no solamente yo tengo este problema, sino que hay otras personas que comparten situaciones problemáticas similares a la mía, pues puede dar una superioridad en el rendimiento, ¿no? Tanto del grupo como del propio individuo. La interiorización de lo que se aprende en el grupo, ¿no? O sea, pasar de lo colectivo, de cómo se resuelve en grupo a cómo se resuelve de manera individual. El progreso que se generaliza sobre la comprensión, ¿no? O sea, la comprensión de cómo resolvimos la situación en grupo, me ayuda a que cuando esté en lo individual, pues ya tenga la comprensión y pueda generalizarlo estando fuera del grupo. No mayor el rendimiento colectivo, ¿no? Hay investigaciones que dicen que, bueno, no hay diferencia en cuanto cuando estamos en grupo en cuanto al rendimiento a cuando no se está en grupo. Sin embargo, las investigaciones son tendientes que el rendimiento cuando se está en grupo, del grupo a lo individual, pues es mayor, ¿no? Entonces puede haber incluso, ¿por qué? Porque hay mayores desacuerdos cuando se está en grupo y entonces parte de este conflicto sociocognitivo nos ayuda a tener una superioridad. Y la validación mutua y de secuencias, ¿no? Que son los puntos de vista que facilitan el desarrollo cognitivo. Entonces, esta validación de puntos opuestos o puntos diferentes a los míos, pues al final es lo que ayuda al desarrollo cognitivo. La elaboración de las construcciones sociales individuales en situaciones sociocognitivas, ¿no? Ya habíamos he hablado un poquito de las tareas lógicas, ¿no? Sobre el aprendizaje colaborativo, ¿no? Sobre cómo se da esta situación, donde dos o más sujetos emprenden una tarea intelectual que se transforma en un objetivo común, ¿no? O sea, el objetivo común es resolverlo. A pesar de las diferencias de los participantes, pues se tiende a llegar o se busca que se resuelva la situación.
Entonces puede haber desacuerdo en las opiniones, puede haber este obstáculo que representa el punto de vista de otro, hace que esta misma persona comience a tener en cuenta su existencia, ¿no? O sea, la existencia del conflicto de que hay un punto de vista B. O sea, yo tengo el punto de vista A, pero ya la otra persona me está diciendo que hay un punto de vista B, entonces ya lo hago consciente y soy consciente de su existencia, de este punto de vista diferente. Y entonces puede hacer una elaboración cognitiva que debe contener las propias perspectivas de ambos sujetos y debe ser superadora de las posiciones individuales, ¿no? Entonces, lo que se aprende en grupo debe superar lo que se sabe de manera individual, ¿no? Y a la vez lo que se aprende en grupo pues ayuda a superar lo que ya se sabe de manera individual, ¿no? Porque ya una vez o después de que lo que se aprendió en el grupo pues se llega a aplicar de manera individual, de manera más efectiva, ¿no? Entonces, este aprendizaje de conceptos son los efectos del incentivo del conflicto sociocognitivo que fueron positivos en las capacidades cognitivas estudiadas, ¿no? Y los debates actualmente son dirigidos por pares que prevalecen los conflictos con uno mismo. Los estudiantes, por ejemplo, producen un discurso más elaborado y conflicto y pueden reconocer y resolver este conflicto. Entonces, cuando ponemos a discutir sobre algún concepto, pues generalmente surge este conflicto sociocognitivo donde a lo mejor una persona puede definir o tiene un concepto sobre alguna situación, no sé, por ejemplo, la agresión. A lo mejor alguien lo ve como positivo, alguien lo ve como negativo y entonces hay una situación donde pues estos debates pueden ser dirigidos en cuanto a qué cuestiones positivas, qué cuestiones negativas y puede surgir una nueva percepción de la situación, ¿no? Que generalmente es mejor y se puede generalizar después del debate ya en lo individual, ¿no? Porque surgió precisamente de este proceso. Entonces, el conflicto sociocognitivo se produce en situaciones de trabajo en pequeños y grandes grupos, ¿no? En las que se discrepan las intervenciones de uno y las estructuras cognitivas de otro. Entonces, se generan en asimilación y cambios cualitativos, ¿no? Tanto de contenido de pensamiento, ¿no? Y en ellos intervienen varios factores, uno, los contenidos y los métodos, ¿no? El contenido de lo que estoy cambiando, como las tareas, el grado de dificultad y la implicación en el grupo, ¿no? Entonces, si hablamos de grado de dificultad, pues los cambios se van a dar, el conflicto va a ser mayor, ¿no? Y la implicación que tenga el grupo para resolver el conflicto. Y también si el tipo de implicación grupal, ¿no? Como situaciones de cooperación o confrontación o síntesis. Y el papel de quien enseña, coordina, por ejemplo, el estilo de coordinación, ¿no? Entonces estamos viendo tres factores, contenidos y métodos, tipos de implicación, ¿no? Y la implicación que tiene el grupo en resolver la tarea, que puede ser de cooperar, puede ser de confrontar, ¿no? O sea, no es A, es B, o puede ser un resumen, bueno, sí es A y entonces el método es 1, 2 y 3 y entonces vamos a llegar al acuerdo. Y el papel de quien enseña o coordina, ¿no? Que aquí entra mucho el papel de los adultos, o al menos en los experimentos de los niños. Generalmente si ellos son quienes dan la retroalimentación o quienes hacen el conflicto, pues esto tiene un impacto en cómo asimila el niño la información, ¿no? Y generalmente si viene de este modelo, de un modelo adulto, pues tienden a interiorizarlo de mejor manera, ¿no? Y después del aprendizaje que hacen en grupo, tienden a aplicarlo de manera individual, ¿no? Por eso lo que ven los niños, aplican los niños y pueden resolverlo posteriormente de manera individual. Y aquí tenemos algunos conflictos sociocognitivos, ¿no? que hemos visto a través de la historia. Por ejemplo, en el siglo XV la Tierra es el centro del universo, ¿no? Entonces aquí hay un equilibrio, o sea, toda la gente pensaba esto, pero luego sigue la teoría de que la Tierra no es el centro del universo, entonces esto genera el conflicto con el primer aprendizaje. Y entonces el ser humano es el único y sin igual, aunque no sea el centro. Entonces esta como asimilación, ¿no? Que se va dando posteriormente de este conflicto y finalmente la acomodación. Vivimos en un planeta en el lateral de una galaxia mediana, ¿no? O sea, no somos el centro, somos solo un planeta,
¿no? Y ni el ser humano es el centro de la Tierra, ¿no? Y mucho menos es cuadrada. Entonces ya se acumula o se acomoda esta información debido también al conflicto cognitivo, ¿no? Entonces podemos tener algunos otros ejemplos, ¿no? Como la esclavitud es imprescindible para la economía, sería el equilibrio. Después viene esta idea de que ni la etnia, ni el color de la piel, ni las creencias, ni nada justifica la esclavitud, que sería como el conflicto, y la asimilación, todos los seres humanos tienen dignidad, ¿no? Y finalmente la acomodación, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente uno con los otros, ¿no? Entonces vamos viendo cómo se generan incluso socialmente algunos conflictos y al final cómo se llega a una acomodación en un aprendizaje nuevo. Muchas gracias por su atención. Espero que les sea de ayuda este material que se ha preparado para ustedes. Los invito a seguir participando en las actividades de su módulo, tanto en las tutorías como en las sesiones virtuales, así como las preguntas, y elaborando su proyecto integrador. Muchas gracias.